Un mundo constante. Capítulo 9, parte 4. Sodomía, a la máquina de carne. ¿Se siente extraño? Una mejor forma de decirlo sería que no me siento yo. Pero, me gusta. Por primera vez, en mucho tiempo, siento que puedo morir. Y de una forma extraña me encanta. ¿Es esta sensación acaso a la que se refería 52? Es adictiva, hasta siento pena por el original. La información llega a mi cabeza en porciones. Pero nada, no había instrucciones. Estaba a la espera de un número. Eso lo hacía más fácil. Tener una vida con objetivos fijos, y morir. Quería morir, lo deseaba, pero ¿por qué? Esto no tenía sentido. Porque crear un clon sin instrucciones, ¿acaso era el original? ¿No tendría sentido que lo fuera? ¿Un error? No, era casi imposible que algo así sucediese. ¿Acaso debería averiguar yo qué debería hacer? No tendría sentido, no lo aceptaba. El líquido de la cápsula en la cual me encontraba descendió, caía al suelo. Cables metálicos se desprendían de mi cuerpo. Era doloroso, una parte de mí quería gritar, pero tenía la lengua entumecida. ¿Qué era yo? ¿No me sentía yo? No, no era así como quisiera describirlo. Ni siquiera mi temperamento era igual, sabía que no era el original. De eso estaba consciente. Pero, a pesar de solo tener un par de minutos de existencia, no me sentía como un clon de Isaac. ¿Acaso fui una falla y me descartaron por eso? Aún seguía sin entenderlo, debía haber una razón de existir. Tenía que tener una, pero ¿por qué? Porque busco una con tanta desesperación, programación. Entonces sí he sido programado para algo. Pero, ¿por qué no colocar esa información en mi cabeza previamente? ¿Acaso, claro lo entiendo? Isaac se clonó a sí mismo, así que sabía que eso tendría consecuencias. No por el hecho de clonarse, sino porque hubiera muchos como él. Y solo nosotros sabemos qué tan espantosa puede ser esa idea. Aún para existencias programadas, quizás eso podría ayudar en la primera parte del plan. Dejar todo ese resentimiento interno, y exponerlo hacia este planeta. Pero no en la segunda, los cosmonautas son la clave de todo el plan en sí. Y nosotros, ¿no deberíamos tener dudas existenciales? Por eso la necesidad de un propósito. Quizás los clones numerados, estuvieran hartos o molestos por aquello. Pero para mí una razón de ser, era todo lo que quería. Era consciente de mi situación de esclavo hacia él. Pero eso me hacía feliz. Sé que debería alterarme, y odiarlo por ello. Parte de mi cabeza era consciente de ello. Pero la respuesta de mi cerebro era de calma y tranquilidad. Mire hacia mis alrededores, la habitación era más pequeña de lo que parecía. Un espejo, mi apariencia era diferente a la de Isaac. Una mesa metálica, una cama, y un pequeño escritorio. Sobre él un inyector médico. Sabía que tenía que hacer, aquello era mi propósito. Sabía cuán doloroso era lo que iba a hacer. Parte de mí gritaba de no querer hacerlo. Y de nuevo era invadido por la calma y tranquilidad de antes. Y antes de darme cuenta estaba arrastrándome, hacia el inyectable. Sintiendo placer por hacerlo encomendado. Me molestaba, era consciente de que sí. Pero eso no permitía expresarlo, o siquiera sentirlo. Pude sentir como mi mano tocaba el inyector médico. No quería hacerlo, y a la vez sí. La sensación era extraña, mis manos presionaron aquel inyectable cerca del óvulo temporal. Mi cuerpo se entumeció dejando al inyectable incrustado en mi cabeza. Quería matarlo, no. Mataría al original, no importaba si tendría que hacer todo eso de nuevo. Pero, otra vez aquella sensación de esclavitud voluntaria hacía calmarme. O eso sentía. Porque era consciente como mi cuerpo se movía entre espasmos por lo que sucedía. La información venía a mí en porciones, haciéndome consciente de lo que debería hacer. Confirmando así mis sospechas. Era un cosmonauta, el tercero de 5. Eso significaría que tendría una pequeña oportunidad de encontrarme con el original. Perfecto, ¿qué mejor que arruinar su plan ahora? No, mejor esperar, hacerlo al final. Todo tu trabajo será echado abajo. Si moriré igual, si estoy condenado a esto. ¿Por qué no joderte a ti también? Si hubo un error, estoy consciente de ello. ¿No debería ser consciente de lo que estoy haciendo?
El clon de Isaac, su copia perfecta, y el clon modificado estábamos de alguna manera en el mismo cuerpo. Era curioso, como a pesar de ser Isaac, quería destruir todo este elaborado plan. ¿Qué tan rencoroso puedo ser? No. Pensar así, me alegra de lo que quiero hacer. Aunque no tenía idea cómo lo iba a hacer. No tenía el plan completo de Isaac. Pero yo lo hice. Así que podía rellenar los huecos en mi cabeza. Y quizás no debería confiar en suposiciones mías, ya que era la peor persona en la que podría confiar ahora mismo. Pero no tenía otra opción. Liberarme de esto, ahora mismo no sería buena idea. En principio no sabía cómo hacerlo. Pues, era un clon, ni siquiera ser aplastado completamente me salvaría de la programación. Si quería hacer algo, debería ser, acordé a ella. Tampoco podía dármela de listo. Sabía que tan meticuloso fui. Contramedida tras contramedida, para evitar que se liberen. Carajo, se siente horrible tropezar en la piedra, que tú mismo colocaste para otros. Mi cuerpo se levantó. Oh, esto era nuevo, sabía que podía controlar mi cuerpo. Pero no sabía que la otra conciencia también podría. ¿Eso en qué situación me deja? ¿Un parásito mental dentro de un clon programado para morir? Mierda, lo peor de todo, es que no puedo negar que esta situación me gustaba. No podía negarlo. ¿Era yo quien pensó que el mundo debería ser infectado? Para tener una oportunidad. El tercer cosmonauta, ¿sabía a lo que iba? Cambio de identificación, de hecho se hizo una misma aquí. Viajo a Rusia como turista y se ahorcó. Bueno, no se ahorcó, una copia vacía lo hizo. ¿Para que así él no existiera? Suena extraño, pero es más fácil de lo que uno piensa. Si llevas haciendo esto por mucho tiempo te acostumbras a moverte. Ya conocía parte de este país, sin embargo, no se me habría pasado por la cabeza hacer lo que este sujeto iba a hacer. No con sus escasos recursos. Secuestrar un astronauta no era tarea fácil. Si encima de eso aumentas el hecho que dentro de 2 días, este sujeto iría a una misión como ingeniero de vuelo, sin siquiera saber pilotar. Claro, era obvio que sabía pilotar, pero nada se asemeja a ir al espacio. Aun si este era un clon programado de Isaac, podía sentir el terror que sentía, porque aunque duela admitirlo, suelo rehuir a las experiencias nuevas, aunque toda mi vida haya hecho totalmente lo contrario. Ya que Rita fue la que logró ampliar mis experiencias, en otro tipo de cosas. Regresando al pedazo de carne controlado. No lo hizo tan mal. Secuestro al astronauta cuando estaba en el supermercado. Diablos, el tipo era un piloto, sin contar que era un soldado muy entrenado. Y estaba a la vista del público, y con cámaras. Sin embargo, él hizo verlo fácil. Copio toda su memoria, se la inyecto a sí mismo. Y desintegro el cuerpo, ahora con su apariencia y conocimiento, éramos él. De hecho, se podría decir que incluso el clon cambió la forma en la que actuaba. Era extraño, incluso sus ideas internas lo hicieron. ¿Era consciente de lo que hacía? ¿Esto acaso era parte de la programación? ¿O solo una gran actuación por parte de Cosmonauta 3? ¿Una esposa, 2 hijos? Era su último día aquí, antes de regresar al centro espacial. Se movía como él, actuaba como él, incluso cogía como él. ¿No podría decir que este era Cosmonauta 3? ¿Realizaba un gran trabajo? Me pregunto si puedo diseñar una especie de parásito así en un futuro. Nunca sabes cuándo quieres controlar una gran población a este nivel. El nuevo Ivanisin se levantó como cualquier día normal. Quizás algo cansado por todo el duro trabajo que hizo ayer en la cama. Parte de la conciencia copiada. Sabía que este sería el último día. En un gran periodo de tiempo. En la cual no vería a su esposa. Aunque nada que su físico no lograra soportar. Usó la trotadora, por 1 hora. Como lo hacía diariamente cada vez que se encontraba en casa. Se bañó y cambió, y como hombre de mentalidad abierta. Preparó el desayuno para sus hijos y esposa, comió junto a ellos. Contó experiencias de su vida a su familia durante el desayuno. Beso a tu esposa despidiéndose, y abrazos a sus no hijos. Mientras un par de militares lo esperaban a la salida. Desde mi punto de vista, estaba abrazando a los hijos del tipo que mate. Se sentía extraño.
Quizás el sexo con su esposa no, pero esto era diferente. Como padre fallido, no hubiera querido que mi hijo pase por ello. Incluso si nunca llega a enterarse. Sé que expresado así quizás no se vea tan malo. Pero se sintió horrible. Para mí e incluso para el clon. Estar haciendo aquello, su expresión pasó por alto debido a que era un adiós, por unos cuantos años. Porque a pesar de lo increíble que debería ser para un niño, poder decir que su padre es un astronauta, el hecho de no verlo, por tanto tiempo, no debería ser considerado como abandono de hogar. Digo, mantienes a tu familia, pero incluso está la duda del engaño. ¿O no estar educando a tus hijos como quieres realmente? La madre toma a sus niños, prácticamente arrastrándolos hacia ella, en señal de que se deberá ir. Cosmonauta 3 se recompone, se mantiene firme y se despide de su familia presentando respetos de la forma militar. Toma su equipaje y sale de su hogar, si de alguna manera se puede llamar a eso hogar. Dando comienzo a la operación, preparación para llegar a Marte. Nombre aún por pensar. Si creo que no pensé un nombre que a tiempo. Digo, soy el mismo que le puso a su perro máquina de destrucción. No esperen mucho de mí por esa parte. El trabajo de Cosmonauta 3 por el momento era aprender todo lo que sea necesario del equipo ruso. Su primera misión le tomaría 3 años, en la cual solo observaría. Como piloto puso a prueba todo lo que extrajo de Ivanishин. Era la primera vez que experimentaba aquello. Pero incluso yo no tuve dudas sobre lo que estaba haciendo. Quería decir, que aprendimos todo lo necesario para poder hacer esto nosotros mismos. Pero no fue así. Lo que sí aprendimos, era qué mentes necesitábamos para poder hacerlo. Identificamos al miembro de los 100 en la central. Aunque él se quedaba más en el centro de Roscosmos. No significó una gran molestia para moverme cuando regrese. Y así comenzó su infección en el centro espacial ruso. Cosmonauta 3 clono, mato y robo las memorias de todo el que le parecía interesante. Si tan solo hubiese descubierto esta forma de adquirir conocimiento en anteriores vidas, no hubiera pasado por tanto. Es 9 de julio del 22. 4 años antes de que los numerados infecten la Tierra. Era hora de partir. Cosmonautas 1, 2, 4 y 5 ya están aquí. Ambos hicieron lo mismo en sus respectivos países. Y compartieron todo lo aprendido entre sí. Para resumirlo, para este punto, estas 5 existencias tenían todo el conocimiento y experiencia espacial adquirido en la historia de la humanidad hasta el momento, junto con la información dada por el calamar. Ni siquiera usando todo el tiempo que estuve vivo dedicándome solo a ello. ¿Podría asemejarme a lo que ellos hicieron en menos de una década? Era injusto, muy injusto. Sí, yo salía beneficiado de ello. Pero, sentía que todo esto estaba mal. ¿Por qué? ¿Acaso esta no es la manera más rápida de hacerlo? Quizás era el resentimiento de ver cómo ellos lo hicieron en tan poco tiempo. Y a mí, me costó tanto. Y ni siquiera me acercaba a lo que ellos. Dejémoslo ahí. Dada la suposición hecha por el original, es la primera vez en la historia de la humanidad que se hará esto. Dicho eso, ¿haremos un robo? ¿Sería un insulto decir que sería el robo más grande del siglo? Pues no solo robaríamos una nave. ¿Nos robaríamos parte de la luna? Si no sé qué pasó en mi cabeza cuando pensé en ellos. Pero tenía sentido desde algún punto de vista. Aunque para resumirlo, solo fue una analogía de obviedades. Necesito materia para construir lo que quiera. Pero no puedo hacerlo en este planeta. Porque seré descubierto por los 100. Debido a que 3 observa todo en este planeta. La luna es materia, y la luna no está en este planeta. Si lo sé, puede que este no haya logrado ser un plan. Y que ni siquiera tendría la más mínima idea de cómo se haría en ese momento. Pero mira, está funcionando. O al menos lo está haciendo por el momento. Cosmonauta 3 moría de nervios por dentro. Supongo que es otra cosa más, que Isaac estaba planeándose llevar. La emoción, de sentir que es realizar el mayor robo, de toda la historia de la humanidad. Y así comenzaron las 127 horas programadas. Hasta el alunizaje. No éramos los únicos aquí, al menos por el momento. Empezamos a transmitir. No por nada esta era la parte más difícil.
Al menos según ellos, nada podría salir mal. Los 100 solo observaban desde la central. La sensación de calor empezó a aumentar más de lo esperado. Todos los que estábamos ahí, sabíamos que algo estaba mal. Digo, cualquiera mínimamente capacitado lo sabía. Incluso enviamos reportes constantes, de que aún no se encontraba la falla. Al principio se había planeado como una explosión. Aunque desde mi punto de vista, no fue así, parte del metal se volvió líquido. Mientras toda la nave se desprendía de sus partes. Nuestro único objetivo era chocar. Era lo único que necesitábamos. La misión era un fracaso y desde el exterior lo sabían. El nerviosismo invadió el lugar. No había gritos desesperados, o descontrol. Pero se percibía como todos eran conscientes de que morirían. No es una bonita forma de irse, de hecho podría decirse que era injusta. Ellos no tienen la culpa de que nosotros estamos haciendo esto. ¿Sabes? Ni siquiera sabía por qué estaba sintiendo empatía por ellos. Quizás la razón era de que era consciente que todos los que no eran cosmonautas y estaban aquí se esforzaron mucho más que yo en mis primeras vidas. Los restos de la nave impactaron la luna. Para todo ser humano que aún esté con vida después de aquello, le esperaba la muerte más horrible de todas. Nos aseguramos que ningún traje sirviera. Nadie debía sobrevivir, y esperamos a que todo deje de funcionar. El cuerpo de Cosmonauta 3 se mantuvo atravesado por partes de la nave. Y se mantuvo así por horas. Él estaba consciente. Vivo, sin moverse, soportando todo. No necesitamos respirar, o comer por mucho tiempo. Pero podríamos sentir la temperatura. Él como el lugar intentaba joder su cuerpo constantemente. Y lo dejaba pasar. Lo sentía yo. Que intentaba gritar desesperadamente, pero sabía que no debía hacerlo. No por programación. Sabía que había 4 existencias más, que estaban cerca de mí. Y estaban haciendo exactamente lo mismo que Cosmonauta 3. Y sabía que ellos me eliminarían a la mínima sospecha. Ya estaba aquí. Ya había logrado aquello. No tomaría control de este cuerpo así. Mi sangre hervía. No fui consciente de cuánto tiempo pasó. Solo sé que sentí un gran alivio cuando vi mi cuerpo moverse. Sabía que esto estaba por acabarse. Cosmonauta 3 moldeó su cuerpo al del original. Armó un traje en segundos. Sentía cómo volvía a respirar, cómo volvía a contraer sus músculos. Agradecí aquello, daba pasos de forma extraña. Era verdad, quizás aquella experiencia de las últimas horas no me hacían consciente de que estaba caminando por la luna. Cosmonauta 3 sonreía de par en par, tanto para él como para mí. Esta era una experiencia inigualable, ya había hecho esto antes. Era verdad, pero nunca así. Me alejaba de la zona del accidente. Estaría haciendo esto durante 3 semanas. Podía ver que al igual que él, los otros 4, hacían lo mismo. Sin dormir, sin tomarse un descanso. Y ya estaba asqueado. Digo, el primer día, fue una sensación de maravilla. En serio no podría reemplazar ese momento. Pero, después fue todo monótono. Sabía a lo que iba, minería espacial en la luna. Necesitamos construir un centro espacial. ¿Desde dónde obtendríamos suficiente combustible, como para llegar y resistir el ataque de los 100 en Marte? Y así, como si la realidad fuera una completa broma, la materia de la luna se convertía en todo lo que necesitábamos. Construcción y planeación que tardarían décadas en hacerse, se materializaba enfrente mío en cuestión de segundos. Era sencillamente ilógico que sucediera. Como si aún después de saber cómo y por qué esto era posible, mi mente se negara a creer que algo sería posible. Cosmonauta 5 empezó a reír mientras observaba. Recordé que aun cuando salí de aquella cápsula, pensé que esto era imposible de realizarse. Pero verlo, me hacía enojar. No sabía el motivo, o si lo sabía no quería dejarlo claro. Solo me espera una guerra después de esto. Y es lo que iba a hacer. Removeré Marte entero si eso es necesario. Cosmonauta 3 tomó posición, los demás también. Todo sucedía increíblemente rápido. Pues mientras más rápido dejemos este lugar, menos riesgo había de que alguien de los 100 logre obtener alguna prueba de que esto sucedió. «4 años para llegar a Marte. 4 putos años.
en la cual Cosmonauta 3 ni se movió. Ni siquiera un centímetro. Bueno, supongo que dadas estas circunstancias, no puedes no moverte en el universo. Pero ¿entienden a lo que me refiero? Hasta que llegó el momento, sabíamos que para estos instantes la Tierra estaría cubierta por nuestro parásito. Los numerados estaban muertos, el original estaba comiéndonos los talones. Y no tardaríamos en ser detectados. La nave en la que estábamos era una suposición de una copia de lo que debería ser el Amaru. Una nave de guerra preparada por Meuse, para defender el planeta de otros invasores. ¿Qué puedo decir? ¿Era su granja? ¿Tendrían que tener una forma de cuidarla? Después de todo, ellos esperaban algo de nosotros. Y ahí es donde radica el problema. El diseño es meramente especulativo. No sabemos si siquiera se asemeja al real. Está hecha basada en las instrucciones dadas por el calamar. O más bien, a los pocos recuerdos que él tenía, de cómo eran cuando eliminaron a su especie. Así que estábamos con tecnología anticuada. Razón por la cual nadie se sorprendió, cuando perdimos el control de la nave. No es como si cayéramos hacia un lamentable accidente. Es más como si estuviéramos siendo atraídos hacia donde ellos quieren. Podríamos negarnos y forzar. Pero por el momento era mejor así. Hacerlos creer que ellos tienen el control, o al menos esa era la idea. Considerando que ellos estarían informados de todo lo que estaba pasando en la Tierra, era lo mejor a un combate aéreo. Debido a que el Amaru no era manejable por alguna razón, la materia adentro de la nave aún nos pertenecía, así que la redirección de la nave era por medios externos. Aún así, ¿acaso los 5 no estaban algo retrasados en el itinerario? No hacer ninguna acción para este momento, lo consideraba estúpido. Pude sentir cómo el Amaru descendió hasta tocar tierra. Mierda, no se mueven, esto explicaba muchas cosas. Pero no podía escuchar a Cosmonauta 3. Ni siquiera tenía pensamientos ahora. Era una sensación extraña. Un cascarón vacío, que no habitaba nadie. Estaban muertos, no, sus signos vitales eran correctos. Solo que no generaban ideas. Solo Sai, con el mínimo movimiento interno necesario para seguir viviendo. Espera, esto no es bueno. ¿Acaso, que ellos fallaran no era lo que quería? No, dije que lo haría yo mismo. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo yo mismo. Odio, sí, en parte era por odio. Pero quizás lo que quería era robárselo, ¿verdad? O quizás fui programado para esto. Maldita sea, no sabía qué era lo que deseaba en este momento. ¿Debía tomar el cuerpo de Cosmonauta 3 ahora o esperar? Era demasiado tentador, e irritante no saber lo que ocurrió. Pero esperar que los 5 perdieran tan estúpidamente era una gran decepción. Y tan solo al tener esa idea, la pared que daba paso a la sala de control se desfragmentó y cayó. ¿Así que realmente habían perdido? Encontré al genocida. Vaya idiota, tratar de venir aquí sin tener en cuenta que nosotros creamos a su especie. Y creer que no tenemos forma de detenerlos. Espera, porque son 5. ¿No especificaste cantidad? En fin, mi trabajo de encontrarlos está hecho. No pienses en descansar. ¿Me acompañarás hasta la limpieza? Aún me mantenía realmente decepcionado. Me dolía, aunque no era el original. ¿Sabes? Tengo la sensación de haber generado la idea que acababa de fallar. Y en mi cabeza era la mejor de todas. Y ellos solo llegaban aquí y se burlaban de ello. Me irritaba. Sin duda era como un niño en este momento. Quería hacer una rabieta, o como mínimo dejar escapar un gran suspiro. Supongo que al final, no dejo de ser parte de Isaac después de todo. ¿Cómo debería hacer eso? La nave ya tocó tierra. O perdón, Marte, por lo que al fin y al cabo, era solo cuestión de tiempo para ganar. ¿Podía dejarlo así? ¿Qué podrían sacar de esas cáscaras vacías? Pero aún está esa sensación de inconformismo. Ellos creían tener el control de la situación. Y de alguna forma eso me molestaba. Programación quizás, no quería concentrarme en si esto fue algo pensado por el original. Deseaba disfrutar el momento. No venga, solo porque el tipo se clonó. Ya recibimos informes sobre ello. Y ese es el problema, hay 5 de ellos aquí. ¿Puedes decirme acaso quién es el original? O tan solo puedes asegurarme si está aquí.
Los 5 son clones. No hay ninguna diferencia de ello. Y por eso, te quedarás. No es necesario. Solo tengo que regresar si aparece otra nave más. ¿Cómo sabes si regresará? Su planeta está lleno de eso. Sus únicas opciones son vagar en el espacio o enfrentarnos. Él vendrá. ¿Sabes? Quizás estaba aplazando esto, intentando descubrir quién de ellos era más importante. O quizás no encontraba una manera original de comenzar esto. Quizás estaba decepcionado, ellos también, ya que su única razón de estar aquí era luchar. También había otro rasgo que me preocupaba. A pesar de ser solo 2, mantenían tal nivel de calma. Pero esto también era emocionante, así que decidí seguirles el juego. Tomé el control de los 5 cuerpos de los cosmonautas. Extraño, era extraño sentir 5 cuerpos a la vez. Supongo que esta también era una sensación que Isaac robaría. No, no lo dejaría. Los 5 hablaron a la vez. ¿Como que no soy el original? Oh vaya, ¿en serio hice todo esto por alguien más? Ah, supongo que también soy ese tipo de persona. La expresión en sus caras al escucharme era imperdible. Incluso uno, el cual estaba dándome la espalda, volteó y retrocedió tan rápido que si no tuviera estos ojos, no lo hubiese captado. Porque se pueden mover. Oh, ¿no lo saben? Es una capacidad humana. Moverse, caminar, incluso algunos pueden correr. Es solo uno, pero no es humano. Oye, eso dolió, creía que era humano al menos hasta unos segundos. Pero supongo que si lo fuera, hubiera acabado, como estos 5 de aquí. Oh, se los ve sorprendidos, ¿no pensaban que algo así pasara? Oh, me disculpo. No deseamos tratarlos de humano hace un momento. Soy el encargado de este planeta. Puede llamarme 2. Esperemos que entienda que no deseamos pelear. Solo defendíamos una pequeña granja. Espera, ¿qué? Cambió repentinamente su forma de hablar. ¿Aceptaban haber perdido? ¿No era otra cosa más? Lamentamos que nuestro primer contacto sea de esta manera, pero nos agrada que podamos tener un medio por el cual comunicarnos. Espera, ¿estos tipos creen que están haciendo contacto con una especie no reconocida por Neuse? Empecé a reír, solo por tan estúpida idea, lo cual hizo que los 5 cosmonautas rían al mismo tiempo que yo. Supongo que tenía sentido, desde algún tipo de punto de vista, ya que aparte de ellos, los humanos eran la única especie que podrían lograr un nivel de inteligencia similar a ellos, al menos dentro del rango de acción de la granja. Así que era factible, si no era humano, este sería un primer encuentro con una especie nueva. De hecho, que uno remarcara que estaba agradecido de poder comunicarse, decía de que era consciente de la infinidad de cosas que podrían pasar en un primer encuentro, pero no podía parar de reír. Quizás era por ignorancia, y ellos estaban siendo seres más prudentes que yo. Pero supongo que debía aclarar esto. O su expresión en sus rostros decían que ya habían entendido. No fue necesario ni decirlo. Ellos ya se habían dado cuenta de su error. Y bien, si no soy humano, y no soy un nuevo contacto, ¿qué soy? Es el original. Si fuera el original no podría moverse. ¿Un robot? Oh rayos, ¿cómo me pueden confundir con un robot? ¿Acaso puedes ver partes mecánicas en mí? ¿Qué es lo que quieres? O veamos, ya destruí la granja. ¿Y a los numerados en ella? ¿Destruiste a tu propia especie? Eso es, por fin alguien me reconoce como humano. Pero, ¿eso no contradice todo lo que han estado creyendo por el momento? Hace un momento, me preguntaste qué quiero. Diría que deseo ser libre. Aunque debido a la situación y a mi capacitada forma, eso será imposible. Quizás cumplir mi programación, aunque no tengo idea de eso. Y aunque parezca contradictorio, no soy un robot. ¿Por qué estás seguro de que no eres un robot? Eso es fácil. No siento atracción hacia alguna computadora. Supongo que esa es prueba suficiente. Bueno, lamento que esto no se sienta como una conversación, ya que soy solo yo el que da la información.
Y como no cambiara, debo terminar el trabajo aquí. Ya que pronto tendré visitas. 2 extendió su mano hacia los 5. Y como si fuera magia, los cosmonautas fueron destruidos. Licuados fuera una mejor descripción. Fue demasiado rápido y ni siquiera sabía qué pasaba. Pero ya era demasiado tarde. Era imposible que ellos lograran hacer algo. Y para este punto solo estaba agradecido. Porque les robaría la forma de detenerlo. Otro cuerpo se formó delante de ellos. La nave se desintegraba a orden mía. Dejándome ver Marte por primera vez. Cientos de brazos de acero sujetaban a aquellos 2. Aunque sabía que no acabaría aquí. Así que apreté más. Thor se liberó destruyendo los brazos de metal. Casi de la misma manera que hizo con los cuerpos de los cosmonautas. Mientras que su acompañante no lo soportó. De seguro tenía alguna habilidad rara. Pero ahí quedó, debí darle oportunidad, ahora nunca lo sabré. Salí expulsado de mi posición, ni siquiera sabía por qué. Intenté atar de nuevo a 2. Pero seguía haciendo lo mismo, aunque al menos eso me dejaba tiempo para intentar levantarme. Y mientras él estaba ocupado intentando no morir, yo probé todo lo que tenía. Pero todo lo que le lanzaba, era deformado al llegar cerca de él. Era realmente irritante. El original ya estaba cerca, debía acabar con él rápido. Esto dolería, deje que la materia cercana a él lo siguiera atacando. Mientras se armaba lo que llamó una bomba de implosión. Por alguna extraña razón, tenía la sensación de que ya había hecho esto. Antes de activarla lo miré un rato. Era irónico pensar que esta era una lucha para mi libertad. Solo era un encuentro de clones. Y activando la bomba grité. Deforma esto. Mi cuerpo se reformó. Aunque sentía que me despertaba de un gran y largo sueño. Lo que antes era un páramo de rocas y grava. Ahora era un cráter gigantesco, desde el cual no veía fin. En el centro de todo un cúmulo de materia. Formando una esfera casi perfecta. Supongo que estos eran los últimos de los 100. Solo quedaba una última cosa que nos conectaba a Neuse ahora. Aunque eso sería problema para después. Utilicé la materia compactada para regresar todo como estaba. Viendo cómo aquella nave aterrizaba en Marte. El original estaría ahí, mis nervios estaban en su máximo. Quería ver su rostro cuando no pueda hacer nada. Me paré al frente de ella con una amplia sonrisa. Y al verlo salir, hice que se detenga. Reí tanto al ver lo que pasaba. Sin embargo, esa risa duró tan poco. Tentáculos sujetaron mi cuerpo, y cuando estaba dispuesto a atacar, la materia a mi alrededor no reaccionaba. Este cuerpo ya no tenía la fuerza de antes. Y aquellos tentáculos solo apretaban más y más. Pude ver el rostro paralizado del original. Mantenía una sonrisa de par en par. Como si supiera de antemano que esto pasaría. Perdía la conciencia. Sabía que moriría. Al final, no era más que un parásito. Eso no fue exagerado. ¿Por qué lo dices? No podía solo haberlo programado para morir en cuanto terminé. Porque tuve que hacer eso. ¿Y luego dices que yo soy el cruel? Bueno, es simple. Él deseaba matarme, al menos le di unos segundos de victoria. Pero el deseo de matarte fue programado por ti. ¿No va eso en contra de lo que planeabas? Al principio lo pensé así. Pero, él solo era un seguro por si las cosas salían mal. Se podría decir que eso fue un pago por mi inutilidad. Ahora deja de preocuparte por eso. ¿Tenemos un maldito planeta para nosotros ahora? Calamar, ¿él siempre fue así? Sí.